¿Te compraste un nuevo Galaxy S25 Ultra y quieres sacarle el máximo a la cámara de este teléfono? En este video te estaré enseñando varios trucos y tips, así que ¡comencemos! Antes de comenzar, recuerda que ya en este canal tengo un video contándote de todas las otras nuevas funciones que trajo tu Galaxy S25 Ultra, así que asegúrate de verlo fijado aquí en este video, como también en la descripción acá abajo en este video. Comencemos hablando de algunas nuevas funciones de la cámara de tu Galaxy S25 Ultra, y para eso tenemos aquí a nuestro modelo Doraemon y estaremos utilizándolo durante este video. Y hablemos primero sobre la cámara ancha, y es que cuando tocas aquí la parte de poder moverte a la cámara ancha, ahora puedes tocar este botoncito acá arriba para cambiar directamente a 50 megapíxeles para que puedas capturar fotos en modo ancho y en modo así como macro de lo que quieras capturar y que se puedan ver con mucha más resolución y detalle. Así que recuerda que ahora esta cámara ancha es de 50 megapíxeles. Otro detalle importante de este nuevo teléfono es que ahora es sumamente poderoso en la parte video. Vamos aquí a la parte video y vamos a la parte de más, y en la parte video pro ahora en la parte superior tienes un nuevo botoncito llamado log, y esto será excelente para que puedas utilizarlo para que puedas grabar videos, como puedes ver aquí, un poco desaturados, y te estaré enseñando aquí un ejemplo de cómo puedes grabar videos en este formato que recopila más información de colores, pero obviamente tienes que editarlo directamente en la galería o en un sistema de edición en tu computadora para que puedas aprovecharte de este beneficio de poder capturar más colores en este formato log, aunque obviamente es un poco más profesional. Un detalle importante es que ahora mismo está en la parte de video pro, pero puedes ir a la parte de ajustes para poder entonces configurar este modo de video log también en la cámara regular de tu teléfono. Para poder activar eso, vamos aquí a tocar el botoncito de más opciones, vamos a la parte de configuración, y cuando estamos aquí en la parte de ajustes vamos a bajar a la parte de video y le damos a opciones avanzadas de video. Y como puedes ver aquí dice log, solo video profesional, puedes tocar aquí para entonces cambiarlo, que también esté en el modo de video regular, para que cuando estés, como te mencioné anteriormente, en la parte de video regular, también puedas aquí encender o apagar esta función de poder grabar en este formato, en este sistema de log. Si piensas utilizar tu Galaxy S25 Ultra como un teléfono para trabajos profesionales, te recomiendo que vayas al Galaxy Store, donde puedes encontrar las aplicaciones de Samsung, y aquí que descargues la aplicación de GoodLog, y una vez tengas esta aplicación instalada, vamos ahora a abrirla para poder mostrarte una aplicación interna que puedes descargar aquí en esta tienda de aplicaciones, y es que entonces descargues la parte de Camera Assistant, y una vez tengas esto instalado hay dos funciones bien importantes que en mi opinión debes activar. Será la parte de opciones de resolución avanzada, y aquí hay una función llamada Pixel Adaptable, y esto será excelente para que puedas mejorar la calidad de fotos y videos cuando está en poca luz o en modo de noche, así que asegúrate de activar esta función dentro de la parte de Camera Assistant de GoodLog. Y por último también te recomendaría que vayas hacia atrás en esta parte de Camera Assistant también y bajes bastante aquí en la parte inferior, y ahora hay una nueva opción llamada guardar videos externamente, y esto será excelente para que puedas utilizar un almacenamiento externo en tu Galaxy S25 Ultra para que puedas grabar los videos ahí, y pues entonces puedas exportarlos rápidamente a un disco duro externo y lo puedas conectar a una computadora. En fin, es una alternativa para que puedas liberar un poco más del almacenamiento de tu teléfono, especialmente si estás grabando videos para un trabajo profesional. Otra nueva función que vas a poder encontrar en la galería de tu Galaxy S25 Ultra sería algo perfecto para cuando te tomas selfies, y puedes tocar aquí el botoncito de inteligencia artificial y te puedes mover a la parte extrema donde dice estudio de retrato, y aquí Samsung te pone como diferentes alternativas para poder crear una foto basado en esta foto que te tomaste. Vamos aquí a escoger una animación 3D, le damos aquí a generar y estará creando una nueva foto utilizando este estilo basado en esta foto que le estoy dando, este selfie que me acabo de tomar. Y aquí hice una foto un poquito extraña, pero sin duda alguna se parece un poco más. Vamos aquí a ver la parte de cómic, a ver cómo se ve, como si fuese una caricatura animada, a ver cómo queda este estilo. Pero una vez más puedes seguir probando. Aquí se ve bastante interesante, diría yo, y puedes moverte aquí hacia el lado para seguir creando otras alternativas. Si por ejemplo esa versión no te gustó, pues puedes seguir intentando otro sistema para que pueda intentar otra vez el modelo, a ver si crea un mejor resultado. Los teléfonos de Samsung han traído una función por mucho tiempo llamado toma única o single take en inglés. Le damos aquí a la parte de más opciones y seleccionamos aquí toma única, y una nueva función que vas a poder encontrar en este teléfono es que aquí dice pregrabar, y es que ahora estará tomando en consideración 5 segundos antes de que toques el botón
botón para que pues obviamente puedas capturar quizás un momento que no pudiste tomarlo tocando el botón, y de esta manera vas a poder salvarlo en ese momento quizás de mucha acción. Esto será perfecto si tienen mascotas o niños y quieres utilizarlo para esa función. Y una vez toques aquí este botón, estará comenzando a grabar esos 5 segundos antes y estará tomando múltiples fotos, ya sea una de retrato, una ancha, en fin, va a utilizar prácticamente todas las cámaras y videos que pueda capturar tu teléfono con tan solo tocar este botón, para que puedas tener múltiples alternativas de fotos e imágenes. Obviamente aquí quizás con Doraemon es un poco complicado, pero aquí te estaré colocando otros ejemplos de cuán útil puede ser esta función de toma única. Como puedes ver, este no sería el mejor ejemplo, pero aquí ha capturado una secuencia yendo hacia atrás, una secuencia como acercándose un poco, una como en cámara rápida, un pequeño video de 20 segundos. Así que como puedes ver, con tan solo tomar ese botón de tocarlo una vez, vas a poder capturar múltiples fotos y múltiples pequeños videos, para que con tan solo tomar ese botón pues puedas capturar ese momento específico y no pierdas nada. En esencia, esas fueron las mejores nuevas funciones que trajo la cámara de tu Galaxy S25 Ultra, pero déjame contarte otros ajustes importantes que debes hacerle a la cámara de tu teléfono para que le puedas sacar el máximo. Lo primero que tienes que hacer sería yendo aquí a la parte del botoncito de más opciones, vamos a la parte de configuración y te recomendaría que bajes prácticamente hasta el final, donde tienes aquí la parte de guía de composición. En mi recomendación te recomiendo de que obviamente actives esto, tanto la línea de cuadrícula como también el nivel. Obviamente puedes cambiar esta opción si quieres, pero en mi opinión creo que vale la pena esto. Y como puedes ver, aquí tenemos la guía de composición y será perfecto para que puedas pues cuadrar la foto mucho mejor, como también el nivel. Aquí puedes ver que ahora el teléfono está 100% nivelado para que pues puedas tomar mejores fotos utilizando estas guías. Algo que también vas a querer cambiar, y esto solamente funciona en algunas regiones, así que ten eso en consideración. Si no tienes esta función, pues no está disponible en la región de tu teléfono, y es que vayas a la parte de ajustes y bajes prácticamente hasta el final y que apagues el sonido del obturador, y de esta manera el teléfono no estará haciendo un ruido cada vez que tome una foto. Así que activa esta función, es algo bastante popular que muchas personas quieren hacer en su teléfono. Obviamente a la hora de tomar fotos, como te mostré con la cámara ancha de 50 megapíxeles, puedes ir aquí a las diferentes cámaras de tu teléfono e ir aquí a la parte superior donde dice 12M para entonces cambiar la resolución de la cámara, y puedes obviamente irte por 50 megapíxeles y utilizar la cámara ancha como te mostré anteriormente, aunque también puedes irte a 200 megapíxeles y utilizar la cámara principal de tu Galaxy S25 Ultra. Obviamente estas fotos estarán ocupando mucho espacio porque son gigantescas, pero sin duda alguna vas a tener un sinnúmero de detalles capturando fotos en esta resolución. De igual forma que puedes cambiar la resolución de las imágenes, también puedes tocar aquí el botoncito de más opciones y cambiar la proporción de estas fotos que estás capturando. Obviamente el tamaño estándar sería 3:4, que sería esta opción, pero también puedes cambiarlo a que sea 9:16 para que pueda capturar prácticamente toda la pantalla del teléfono y las fotos sean un poquito más anchas. También puedes cambiarte a 1:1 para que sea más como retro, diría yo. Así que tienes varias opciones para poder cambiar cómo entonces se capturan las fotos de tu teléfono. Otra función para mí ideal en tu Galaxy S25 Ultra es que actives las fotos en movimiento. Es lo que tenemos aquí a la derecha donde dice 12M, y te recomiendo que actives esto para que cada vez que tomes una foto grabe un corto video, y de esa manera pues puedas quizás rescatar una foto que no se pudo rescatar en ese momento. Si alguien por ejemplo pestañó o no se rió bien, pues puedes entonces ir a ese corto video y puedes seleccionar exactamente dónde la persona salió mejor. Por ejemplo, aquí puedes ver este selfie que me tomé y aquí dice que es una foto en movimiento, y lo que puedes hacer aquí sería ver la foto en movimiento para que puedas ver ese pequeño video. Y como puedes ver, obviamente aquí no me estoy moviendo prácticamente nada, pero en efecto vas a poder pues pausar ese momento de esa foto. Digamos que quiero esta que está pésima, que estoy pestañeando, pues puedes tocar aquí este botoncito de la mano izquierda para poder crear una foto de ese momento específicamente. De igual forma puedes utilizar esta parte de fotos en movimiento para poder convertirlas, como quien dice, en una animación o un GIF. Aquí tenemos esta foto que como puedes ver estoy sacando la lengua, simplemente para que podamos ver este ejemplo. Pero de aquí al botón de menú y le doy exportar, y ahora puedo exportarlo como un video o como un GIF, que sería pues obviamente una foto animada. Aquí puedes seleccionar el momento específico, aquí voy a seleccionar en el que estoy sacando la lengua para que puedas verlo de esta manera. Le doy aquí a guardar y ahora estará creando una foto animada que obviamente pues voy a poder utilizar para compartir con personas, etcétera. Vamos aquí a la foto animada y puedes verla aquí, estoy sacando la lengua, así que puedes sin duda alguna sacarle el máximo a estas fotos en movimiento. Otro cambio que le pudieras hacer a la cámara de tu Galaxy S25 Ultra es yendo otra vez a la parte de ajustes y en la parte superior donde dice optimización inteligente. Aquí puedes cambiar cuán rápido sería el procesamiento de las fotos. Si le das máximo, pues obviamente el teléfono estará procesando las fotos bastante, pero si le das mínima, el teléfono te permitirá capturar fotos rápidamente porque no estará procesándolas por mucho tiempo.
tiempo, puedes aquí jugar con la parte de máxima o media, dependiendo de cuánto sea lo más importante para ti, si sería capturar fotos que se vean muy bonitas o poder capturar fotos rápidamente. Esto será perfecto si tienen mascotas o niños para poder asegurarte de capturar ese momento específicamente sin que pierdas nada. Algo que siempre me preguntan en mis videos de trucos de cámara o teléfonos Galaxy sería cómo puedo rotar la cámara selfie. Aquí, como puedes ver, se ve el texto y lo puedes leer normalmente, pero hay personas que quieren verlo como en modo espejo. Pues una vez tenga la foto, le das el lapicito para poder editarla, y aquí arriba hay un icono como de dos flechas, como de mayor que y menor que. Puedes tocarlo aquí y puedes ver que la foto se ha rotado, y ahora pues el texto pues no se puede leer, sería más como un espejo, así que tengas en consideración a la hora de editar estos selfies que te estás tomando. Ahora bien, si quieres hacer este cambio directamente en la configuración de la cámara a la hora de tomarte un selfie, pues vas a poder ir aquí a la parte de configuración y bajas un poquito más donde dice guardar selfie según vista previa. Así que una vez te veas en la foto, pues como un espejo se estará guardando ese selfie que te tomes, así que de esta manera vas a poder hacerlo de forma normal y de forma predeterminada en la cámara de tu Galaxy S25 Ultra. Otra función sumamente útil de tu Galaxy S25 Ultra, específicamente en esos momentos de rápida acción, es que puedes dejar el dedo apretado de tomar fotos y deslizarte hacia abajo, y como puedes ver, ya he capturado 44 fotos en prácticamente nada de tiempo. Y una vez entonces vayas a la galería, vas a poder tener aquí este botoncito donde se ve la cantidad de fotos que tomaste, y aquí ves, vas a poder encontrar esa foto perfecta, y eso será perfecto si por ejemplo quieres tomarle foto a un carro o a algún momento de acción. Pues puedes simplemente hacer este truco para poder entonces después escoger cuál fue el momento perfecto de ese momento. De igual forma, si quieres grabar videos rápidamente en vez de estar cambiando entre los modos en ese momento en el cual necesitas grabar un video, no te preocupes, puedes dejar el dedo apretado de tomar fotos y estará aquí grabando un video, y mientras dejes el dedo apretado seguirá grabando, aunque puedes deslizarte hacia arriba para poder fijarlo y que entonces pueda comenzar a seguir la grabación de video sin tener que dejar el dedo apretado. Otra función que muchas personas me preguntan en estos videos sería la parte de la marca de agua, y tu teléfono viene con esa función. Aquí en la parte de ajustes vas a poder encontrar la parte de marca de agua, aquí la puedes encender y ahora puedes aquí personalizarla a tu manera. Si quieres por ejemplo cambiar lo que dice, si quieres poner por ejemplo pues tu nombre o lo que sea que quieras colocar, pues puedes ponerlo ahí, puedes poner la fecha, la hora en que se capturó la foto, puedes cambiar la letra si no te gusta esa que el teléfono ya viene de forma predeterminada, puedes también cambiar si quieres que esté en el medio, en la esquina, arriba, abajo, en fin, aquí tienes muchas opciones para poder personalizar cómo se ve la marca de agua en estas fotos que captures con tu teléfono. Si vamos a la parte de video, una función sumamente útil que tienes que utilizar a la hora de grabar videos con tu Galaxy S25 Ultra, la vas a poder encontrar en la parte superior aquí, donde se ve como un muñequito como corriendo, y de esta manera el teléfono estará grabando videos sumamente estables, así que vas a poder correr con tu teléfono en la mano y el teléfono hará un excelente trabajo de mantenerlo estable ese video. Aquí te estaré mostrando prácticamente el mismo movimiento, cómo se ve con esta función activada y cómo se ve desactivada, para que puedas ver la gran diferencia que esto hace. Algo también sumamente importante que puedes hacer en tu teléfono sería aquí ir a la parte donde tienes más opciones e ir a la parte de Expert RAW y poder descargar esta aplicación que te permite pues capturar fotos más profesionales en el modo RAW o crudo. Obviamente esta aplicación ocupa mucho espacio, así que esperaremos unos segundos en lo que se descarga esto para poder mostrarte el beneficio de utilizar esta aplicación. Una vez tengas esta aplicación instalada, sin duda alguna vas a poder utilizarla para poder capturar fotos bastante profesionales utilizando obviamente el modo RAW, y eso vas a poder activarlo en la parte superior donde dice RAW JPEG. Aquí puedes entonces cambiar entre RAW crudo, es decir, unas fotos que pueden capturar muchos más detalles y información a la hora de capturar estas imágenes, para que puedas editarlas con mayor precisión, ya sea en el teléfono como también en tu computadora. Así que si quieres capturar fotos prácticamente profesionales, te recomiendo que descargues esta aplicación. De igual forma, esta aplicación de Expert RAW, cuando tocas aquí el botoncito de configuración, tienes la opción de Night Photography, y esto vas a poder utilizarlo para poder tomar fotos del cielo cuando está de noche y con muchas estrellas, para que puedas capturar fotos como esta. No te preocupes si esto es muy complicado, ya tengo un video aquí en el canal donde te explico cómo puedes utilizar esta función de poder capturar fotos de las estrellas para que puedas capturar fotos como esta. Así que sin duda alguna tu Galaxy S25 Ultra es sumamente poderoso, así que asegúrate de ver ese tutorial. Y por último, una función que para mí es sumamente importante, especialmente para aquellas personas que quizás quieren preservar fotos de sus abuelos o de sus padres y están en blanco y negro y quieren darle una nueva vida a estas imágenes. No te preocupes, tu Galaxy S25 Ultra tiene el poder de poder darle color a estas fotos en blanco y negro. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo, pero una vez tengas esta foto blanco y negra en tu teléfono, ya sea que la escaneaste o que ya la tienes en tu computadora y la tienes en tu teléfono, simplemente te deslizas hacia arriba y ahora aquí en esta parte de opciones rápidas no te mueves hacia la derecha. Puede ser que lo veas aquí donde dice
dice colorear, le damos aquí y el teléfono automáticamente le estará dando color a esta imagen, obviamente utilizando la información de los colores blanco y negro. Y como puedes ver aquí, puedes ver cómo te mueves entre blanco y negro y el color, para que puedas darle una vida sin duda alguna nueva a estas fotos blanco y negro que tengas de tu familia, de tus abuelos en tu teléfono. Y con esa última función te he contado un sinnúmero de trucos y tips para que le puedas sacar el máximo a la cámara de tu nuevo Galaxy S25 Ultra. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Y si tienes alguna duda o sugerencia en cuestión de otras funciones que puedes hacer con tu Galaxy S25 Ultra, déjamelo aquí para que más personas la conozcan y puedan sacarle el máximo a su teléfono. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.